Amigos, ayer, día 3 de diciembre, se celebró el Día Mundial del Médico. Amigos, y un médico dominicano en la ciudad de Nueva York dice que amputa al mes cerca de 40 pies diabéticos. También, amigos, los casos activos del COVID-19 siguen en aumento. Y una pregunta, ¿deben los envejecientes, los adultos mayores, someterse a cirugía mayores? Amigos, esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Cadivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster. Amigos, estamos en todas las redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que le invitamos que vaya a YouTube, Consulta Participativa, active la campanita de notificaciones y se suscriban a nuestro canal. También, amigos, estamos en Instagram como @consultapar, en Instagram Ricardo Opelman, todo juntito. Amigos, en Twitter @consultapar, en Facebook Consulta Participativa, nuestra dirección electrónica consultaparticipativa@gmail.com. Amigos, y nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp 809-769-4500. Escríbanos, hagan sus preguntas que de seguro que le complaceremos. Amigos, y como siempre, dar las gracias a todos ustedes que nos sintonizan de 12 a 1 de la tarde, hora de almuerzo, hora de la familia en domingo, y a todos los amigos allá de los mares que nos sintonizan desde una cantidad de países. Gracias del alma, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos y reportar estas consultas. Amigos, nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y como les decía, ayer 3 de diciembre se celebró el Día Mundial del Médico, que en principio se llamó Día Panamericano del Médico. Esta efeméride nació en el año de 1946 gracias a la Confederación Médica Panamericana con la finalidad de rendir un merecido homenaje al destacado médico de origen cubano Carlos Finlay Barrés y dar a conocer su valioso trabajo. Este médico de origen cubano fue el descubridor del mosquito transmisor de la fiebre amarilla llamado Aedes aegypti. Finlay Barrés, amigos, médico y científico que contribuyó a salvar la vida de los soldados norteamericanos y de la población civil en América Latina. Por sus aportes a la medicina, se decidió que el 3 de diciembre, día de su natalicio, fuera una fecha dedicada a la profesión que dignamente representó al médico. Este médico, como decimos, de origen cubano, dejó un gran legado a la humanidad. Amigos, y los médicos, nuestros amigos, el principal activo de Consulta Participativa, son especialistas en el área de la medicina que se encargan de diagnosticar y tratar múltiples patologías y enfermedades con la intención de mejorar la salud y por ende la calidad de vida de sus pacientes. Todos los médicos generales, como los médicos especialistas, se esfuerzan en brindar a las personas lo mejor de ellos, lo mejor de sí mismos, con el único fin
de recuperar la salud y el bienestar de los pacientes que acuden a su consulta y atender tanto las consultas de chequeo rutinario como las emergencias que se presentan y aquellos casos más complejos que revisten mayor atención y estudio para dar con un diagnóstico para posteriormente tratarlo. Los médicos, nuestros amigos y los amigos de todos los seres humanos son vistos como verdaderos héroes en la sociedad actual. En estos momentos, donde el mundo atraviesa por momentos difíciles con estas pandemias, su labor y gran esfuerzo por salvar vida pone más vigente que nunca el llamado juramento hipocrático, que establece el inmenso amor y pasión de servicio que debe tener toda persona que se dedica a esta noble profesión. Felicidades a todos los médicos de la República Dominicana y del mundo, en especial a los médicos de consulta participativa que siempre están con nosotros, llevándole a todos ustedes, amigos televidentes, verdadera orientación profesional de salud. Amigos, y el médico dominicano José de León, podiatra y cirujano del Hospital Monteflores en el Bronx, declaró que mensualmente corta cerca de 40 piernas en dicho centro hospitalario a personas con diabetes. Mayormente, amigos, a hispanos y afroamericanos. Asimismo, que evita cortar decenas de pies y piernas al mes al detectar con exactitud cuál es la situación real que tiene el paciente con la diabetes al someterlo a varios exámenes. Afirmó de León que quien estudió medicina estuvo siempre la intención de evitar el mal de los seres humanos a propósito de la celebración del Día Mundial del Médico. Aproximadamente, amigos, cada 30 segundos le cortan una pierna a una persona diabética. El prestigioso profesional expresó que uno de los mayores problemas que presentan los pacientes es la falta de sensación en los pies y en los dedos. No sienten mucho, pierden la sensibilidad y a eso se le llama neuropatía periférica, que causa cambios en el pie y un daño cuasi irreversible en los nervios. Precisó que el paciente empieza a desarrollar callos que se convierten en úlceras y la neuropatía es la causa número 1 de amputación en las personas y una de las consecuencias final es cuando se le aduerme por completo el pie y comienza la pesadez en el pie, en las piernas, calambre, cosquilleo, y para evitar todo esto hay que determinar la severidad de la neuropatía. Hay que controlar el azúcar, llevando buen control de las mismas, tener un peso adecuado, una dieta balanceada y adecuada y hacer ejercicio diario, aunque sean 15 minutos. Los hispanos, señala el galeno, tienen un índice alto de diabetes y si la tienen descontrolada, tienen más problemas con la neuropatía y las complicaciones de esta. El índice de diabético en el área del Hospital Montefiore, que es uno de los más destacados hospitales de Estados Unidos tratando esta materia, es, amigo, preocupante por la cantidad de amputaciones que se hacen allí diariamente. Amigos, hasta aquí nuestros comentarios de hoy
y podemos decirle, me dice producción, que podemos continuar y decirle que el COVID, amigo, sigue en ascenso. Hemos venido haciendo un llamado en nuestras consultas para que observemos la higiene, no descuidemos el uso de mascarilla. Amigos, está ahí la viruela símica. Amigos, está la influenza. Y por lo visto, en los centros públicos no se lleva ningún tipo de protección y cuidado. Amigos, ahora sí, hasta aquí nuestro comentario de hoy. Les invitamos a que nos acompañen a nuestra consulta con la licenciada Eliana Montero, psicóloga especialista en manejo del duelo. Volvemos de inmediato con nuestra consulta central. Amigos televidentes, nos acompaña hoy en esta consulta la licenciada Eliana Montero, psicóloga clínica, especialista en duelo, crisis y trauma, a quien damos la bienvenida, una bienvenida de Navidad a Consulta Participativa. Muy buenos días, señor Ricardo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va por estos días donde ya iniciamos la Navidad? Bien, doctora, decía y digo que este mes, estos días de Navidad, pues le despiertan principalmente a los adultos mayores y a nosotros, pues ese niño que vive dormido durante todo el año y que nunca muere en los seres humanos. Doctora, gracias por sacarnos un poco de tiempo de su apretada agenda para que tratemos un tema extenso, un tema que afecta tanto a los seres humanos como es el duelo. Díganos, doctoras, licenciada, ¿qué es el duelo? Pues bien, el duelo como usted bien dice, es algo bastante extenso, pero pudiéramos definirlo y sería difícil poderlo en una sola definición entenderlo. Pero ¿qué es duelo? Duelo son todas esas respuestas emocionales y psicológicas que sufren o que viven las personas que tienen una pérdida. Muchas personas asocian el duelo solamente a la muerte, el cual es un tipo de pérdida ya definitiva, donde ya no hay más contacto y donde ya la relación, pues aquí física, concluye. Pero pérdida, hay otro tipo de pérdida que son un poquito más sutiles y que las personas generalmente no le dan la importancia o la pasan y entienden que las están viviendo, pero no la gestionan. Esas son las pérdidas como pérdida económica, pérdida de la libertad. Los privados de libertad tienen pérdida y por tanto sufren duelo. La pérdida de la salud o tener un tipo de diagnóstico o enfermedad, ya sea transitorio o un poquito que defina un poquito más el futuro de la persona, la pérdida laboral, la pérdida de hasta de quiénes somos nosotros. Hay ciertos tipos de pérdida que son un poquito más intangibles, una pérdida de una rutina. Tal y como pasó cuando el COVID, que de repente la vida se nos paró, pues todos tuvimos esa pérdida de rutina y esa pérdida de no tener un sentido hacia dónde vamos. La incertidumbre también pudiera ser una pérdida, pues tuvimos una incertidumbre prolongada. Hay varios y muchos tipos de pérdidas y cada tipo de pérdida acarrea un duelo. Por tanto, no todos los duelos se definen de igual manera, aunque sí, todo el que tiene una pérdida, las pérdidas son universales. Todos acarrearemos pérdidas y acarreamos pérdidas durante nuestra vida. Desde niño tenemos pérdidas. Lo que pasa es que quizás no la vamos gestionando o no tienen ese impacto tan importante en nuestra vida, pero si nos ponemos a recordar hacia atrás, todos hemos sufrido algún tipo de pérdida. Por ejemplo, en los niños se enfatiza mucho la pérdida de la mascota. Esas son cosas ya un poquito más tangibles, pero cuando una pareja se separa, una ruptura,
los niños y la familia sufren una pérdida también, porque ya se perdió el núcleo familiar inicial como tal. Por ende, uno de los dos padres se marcha del hogar y pueden existir múltiples cambios, pues las pérdidas acarrean cambios. Las pérdidas y los procesos de duelo son muy personales y particulares y dependen de muchísimos factores: la edad cronológica de la persona que sufre la pérdida, el tipo de pérdida que tuvo o cuál fue la pérdida en sí, la forma de ser de esa persona, quién es ese, o sea, las características personales, los estilos de afrontamiento de esa persona, em, y varios aspectos más, como son si ha sufrido pérdidas anteriores y cómo éstas se relacionan con esta pérdida o cómo esa persona se relacionó con esa pérdida anterior. O sea que es un tema bastante complejo y por eso los psicólogos especializados siempre hablamos de que las pérdidas, a pesar de que son universales y a pesar de que pueden haber dos personas que hayan vivido una pérdida, todas son diferentes e impactan diferente en la persona. Son muy individuales y muy particulares a la persona en sí. Sí, doctora, qué bueno que usted menciona las pérdidas, porque vamos a ir a las pérdidas. Por eso que usted señala de que las pérdidas son individuales y la afectación, si así podemos decir, por las pérdidas se manifiestan diferente en todos los seres humanos. Pero retornando al duelo en sí, doctora, tenemos entendido que el duelo tiene varias fases. ¿Cuáles son esas fases del duelo y cuál de estas fases es la que más se manifiesta de manera perjudicial hacia quien lo padece? Bueno, las fases del duelo fueron desarrolladas por la doctora Catherine Kubler-Ross y anteriormente se consideraba eh, eso como una manera de definir hacia dónde atravesaba las situaciones por las que atravesaba el doliente. Pero ahora esas fases ya no se utilizan más en el proceso de duelo, sino que ahora los psicólogos especializados, tal y como le dije, nos enfocamos ya el duelo, como todo en la vida, el duelo ha evolucionado. Entonces, encasillar a la persona en una fase como que sería como si estuviéramos atravesando para llegar a algún lugar. Y como el duelo es cambiante, viene a manera de olas y viene impactado por muchos factores, los psicólogos ahora nos enfocamos en la adaptación, una gran fase que es generalmente la fase más larga o que más tiempo conlleva, porque conlleva muchas cosas, incluye no solamente el yo adaptarme a que la persona no está o adaptarme a que estoy desempleada o adaptarme a que me tengo que mudar, sino que conlleva la vivencia de las emociones y conlleva también los cambios que representa para la persona en sí. Entonces, los psicólogos ahora hablamos de una fase de adaptación y de integración, donde se toma en cuenta la capacidad de resiliencia que tiene la persona y sobre todo la flexibilidad. Ahora, durante los últimos tiempos, y es un concepto un poco vanguardista, se han hecho estudios recientes acerca de cómo el duelo impacta el cerebro y el funcionamiento del cerebro de una persona. Y eso es algo muy, muy nuevo. O sea que no podemos encasillar a una persona porque los dolientes cuando van a consulta no tienen que pasar por estas fases. Ay, no pasé por la negación. No, la negación es una de las manifestaciones del duelo, una de las manifestaciones. Entonces no nos gusta encasillar porque sería como si fuéramos a llegar a un destino que tuviéramos que pasar, como nos indica el Waze, como hay que pasar por esta calle, hay que pasar por esta otra calle, y no es así. El duelo es muy importante destacar que el duelo es algo que no concluye, que eso es algo que nos encasillaban las fases. Bueno, si ya yo pasé las fases, ya yo concluí con eso. Entonces el duelo no concluye. Lo que los dolientes aprenden es a tener una relación distinta
con su ser querido, sobre todo cuando hay fallecimiento, aprenden a recolocar al fallecimiento en un lugar donde nosotros podemos acceder porque esa persona tuvo una vida, tenemos recuerdos con él, legados que nos ha dejado. Entonces, eso nunca concluye, porque si usted se pone a pensar, todos hemos tenido una abuelita y muy probablemente mis dos abuelitas han fallecido. Y yo todavía tengo vivencias con mi abuelita a las que voy en mi mente, disfruto, me son placenteras, me son graciosas, tengo cosas de ella. Entonces, ella no está físicamente, pero mi relación con ella solo cambió. Claro, es un proceso en el cual sí tenemos, sí como terapeutas, tenemos modelos psicológicos científicamente comprobados que nos llevan a poder compartir con ese doliente y caminar con el doliente hasta llevar a vivir un proceso sano de duelo, gestionarlo de manera sana. ¿Por qué de manera sana? Porque muchas personas entienden que las respuestas normales y adaptativas del duelo no son normales y las patologizan. Entonces, un buen psicólogo especialista en duelo sabe cuándo es el momento de referir sin patologizar, sabe cuándo una persona pudiera estar viviendo un duelo complicado, sabe o puede pronosticar cuando una persona las necesidades de esa persona, sabe cómo tratar a la familia en el contexto, porque el duelo es personal e íntimo, es familiar y también es social. Entonces, tal y como le dije, el duelo tiene muchas aristas, las cuales tenemos que tomar en cuenta al nosotros recibir estas personas y también el psicólogo tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, no nos podemos, el duelo también tiene dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? Son las manifestaciones que va a tener el duelo en el doliente. ¿Y qué dimensión ha afectado a este doliente que tengo yo aquí conmigo? Y cómo yo dentro de esas dimensiones lo voy a poder hacer que esta persona que está en tanto dolor tenga las herramientas adecuadas para poder sobrellevarlo, pero sobre todo para gestionarlo. Usted sabe que nosotros vivimos en una cultura donde generacionalmente no estamos acostumbrados a poder expresar cómo nos sentimos, a pesar de que ahora hay mucha publicidad acerca de viva las emociones y las caritas, y generalmente en la parte del duelo, eh, las manifestaciones muchas veces son juzgadas por los demás. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando hay un doliente, porque también la sociedad tiene un papel muy importante, porque pueden ayudar o desayudar, o no ayudar a que lo viva de manera normal. Generalmente las respuestas de los dolientes, tal y como le dije, son respuestas adaptativas. Lo que le va bien a usted, quizá no me va bien a mí, pero debemos de aceptar también el entorno en que ese doliente se está desenvolviendo. Y tal y como mencioné antes, tiene que ver con muchos factores. Sí, doctora, pero esto de las dimensiones y como usted bien señala del tratamiento moderno del aspecto cerebral en las reacciones y dimensiones o manifestaciones de las personas con respecto al duelo, el profesional, el guía, el orientador, ¿cómo capta la actitud real de cómo este individuo está manifestando el duelo? Si tiene ira, si está en estado depresivo? Hay personas que reaccionan con actitudes que la gente no entiende y piensa que no se ha dado cuenta de que pasó. Hay personas que idealizan a su falta, a la falta del ser querido, y le siguen hablando y la siguen llamando y siguen creyendo que está al lado de ellos. El profesional de la psicología moderno, como usted bien señala, doctora, ahora tiene también que estar preparado para identificar esas manifestaciones de maneras individuales y conducirlos.
Sí, claro que sí, porque las dimensiones del duelo están claramente definidas. Hay manifestaciones conductuales, por ejemplo, que sentirse que le falte el aire, el vacío en el estómago, dolores de cabeza, dolor físico, cansancio. Entonces, hay manifestaciones emocionales, como bien usted señaló, como el llanto, la ira, el hecho de la culpabilidad, que es algo que es normal, es algo normal en los dolientes. Entonces está la parte conductual, que es cómo se comporta él, si se aísla socialmente, si no se aísla, si está teniendo conductas de riesgo, cómo está durmiendo, cómo están sus hábitos. Entonces, por ahí está la parte espiritual, que es una parte un poco controversial, porque muchas personas, por ejemplo, que tienen un nivel de espiritualidad, o vamos a decir que tienen una vida espiritual o que tienen una creencia no necesariamente religiosa, sino otro tipo de creencia como en el mindfulness o la yoga o son budistas. Entonces, esa parte es muchas veces cuestionada. Muchos dolientes se cuestionan si yo soy espiritual y ponen hasta en duda su creencia, sus mismas creencias. Eso también es muy natural. Aunque la espiritualidad en cualquiera de sus manifestaciones es algo que ayuda al doliente, pudiera verse tambaleado. Por eso nosotros los psicólogos especializados a nivel profesional no podemos inclinarnos por ninguna creencia ni corriente filosófica, psicológica o de ningún tipo, sino que el buen psicólogo respeta todo eso y ayuda al paciente, como usted dijo, luego que uno identifica, uno puede, muchas veces el doliente está viviendo su situación y no se da cuenta, no está totalmente consciente, porque el duelo puede ser tan incapacitante que a nivel cognitivo hay olvido. Uno se le puede olvidar dónde puso las llaves, cómo se prende la lavadora, dónde yo puse las cosas de limpieza. Entonces, muchas veces el buen terapeuta lo que hace es que con su ojo clínico, pues echa una mirada a todo lo que está pasando alrededor de ese doliente. Y sobre todo, algo muy importante, ¿quién es su grupo de apoyo? ¿Cómo es su relación con ese grupo de apoyo? ¿De qué manera ese doliente está viviendo el duelo? Porque pueden haber otras crisis conjuntamente con esa. Por ejemplo, no es lo mismo, o sea, es diferente, quiero decir, que fallezca una persona y que yo acabe de perder mi casa, porque ya estamos lidiando con un doliente que tiene una carga extra. Las muertes traumáticas, donde hay, por ejemplo, varias personas que fallecen, tienden a tener un mayor riesgo porque tiene lo que en inglés se llaman, tiene eh, más elementos que pueden descarrilarlo a un duelo crónico. No me gusta hablar de duelo patológico porque el duelo no es algo patológico, sino duelo crónico. Entonces, por eso depende mucho de cada circunstancia. Bien, doctora, me dice un amigo televidente que según un estudio a que fue sometido por una actitud que manifestaba después de la pérdida de un ser querido, su profesional de guía, el psicólogo en este caso, le dijo que no se preocupara por lo que pensaran los demás, porque no todas las pérdidas producen duelo. Y dígame, doctora, dentro de las pérdidas, ¿qué es la pérdida ambigua? Esto, doctora, después de la pausa. Doctora, antes de irnos a la pausa, le preguntaba la inquietud de un amigo televidente sobre si el duelo
Si todos los tipos de pérdida producen duelo y si hay pérdidas que producen alegría. También nos preguntaba que a qué se refieren con esto de pérdidas ambiguas. Sí, bueno, cuando usted me pregunta acerca de las pérdidas, muy probablemente hay pérdidas sutiles que no las hemos evidenciado como tal y quizás o hemos tenido mecanismos de afrontamiento. No todo el mundo necesita ayuda, pero sí toda pérdida conlleva un proceso de duelo. Puede ser la intensidad y la duración pueden variar, pero sí, todas las pérdidas producen un duelo. A uno se le muere una mascota y pues uno depende de la del vínculo que tenía yo con mi mascota. En una casa, dos personas la pueden sentir mucho y otras dos la pueden sentir, pero no significa que tengan que pasar por las dimensiones del duelo como las pasa la otra persona. No tienen que sentir de la misma forma, ni la intensidad ni la duración. Y en relación a las pérdidas ambiguas, ese es un tipo de duelo, el duelo ambiguo, el duelo que sobrellevan esas personas, uno de los que más ansiedad genera. Hay dos tipos de pérdidas ambiguas. Físicamente presentes, cuando la persona está físicamente presente y psicológicamente ausente. Son las personas que, por ejemplo, tienen enfermedades como Alzheimer's, como demencia senil, demencia cerebrovascular, donde van perdiendo facultades y la persona comienza a hacer lo que no era. Por ejemplo, ya no puede recordar cosas, no puede entablar una conversación con otra persona como lo hacía antes, y la persona está físicamente presente, pero psicológicamente ausente. Y el otro tipo de pérdida ambigua es cuando la persona está físicamente ausente y psicológicamente presente, que se da en los secuestrados, en los desaparecidos de guerra, donde uno nunca sabe, más sabe acerca de la persona, y ese tipo de pérdida genera mucha ansiedad porque no hay nada que compruebe físicamente su cierre. El ritual del duelo tiene un sentido. Cuando nosotros asistimos a la funeraria, estamos asistiendo a un ritual de despedida. Esas personas no tienen esa capacidad de despedirlo. Entonces, cuando van a terapia, hacemos un ritual de despedida. Pero ese es un duelo que nosotros no concluye, porque a pesar de que se hace un ritual, no concluye, no lo pude enterrar, no pude tener 9 días, no vi su cuerpo físico. Entonces, eso genera mucha ansiedad. Hay rituales alternativos que las personas hacen, pero no quiere decir que un día no vean un pañuelo rojo como el que usaba mi doliente, mi persona que yo no tengo ya más, o que no la vi más nunca, y no diga, wow, pudiera ser. Y no necesariamente eso está mal porque hizo el ritual, porque como le dije, el duelo es cambiante y cambia, pero no quiere decir que porque tengamos, por ejemplo, 10 años, no sintamos a esa persona, no haya un día que uno no llore. Eso también es muy común y eso también, esa información de cómo funciona el duelo, eso es importante tanto para el doliente, para que lo viva conscientemente, como para las personas que están alrededor, porque las personas que nos rodean tienen un gran poder sobre cómo ayudar, sobre cómo ayudarnos a gestionar eso. Tienen un papel y hay algo muy importante que los dolientes quizás no muchas veces toman en cuenta, es el hecho de que tienen derecho a los límites. Las personas solemos juzgar sin querer, sino tratando de hacerlo bien, sino, ¿y cómo es que ella, si el esposo se le murió, ya quiere ir a la cena de Navidad? Solo hace 2 meses. ¿Cómo va a ser si su mamá se murió y la cena era en casa de su mamá que ella la quería hacer? ¿Por qué salió de su ropa tan rápido? Todo eso depende mucho del doliente y tiene su razón de ser, pero la manera en cómo los acompañantes de los dolientes lo aborden puede generar mucha culpa.
Entonces, eso genera que el mismo doliente no manifieste sus emociones, no las acepte y no las diga, porque socialmente no está autorizado por el grupo que me rodea. Entonces, eso le puede generar mucho malestar. Por eso hay que ser, este tipo de programas son tan importantes para que no solamente el doliente, sino que las personas que rodean al doliente, su entorno laboral, su entorno social, su entorno familiar, pues puedan sentirse que conozcan un poquitico. Ah, no, es importante no hablar y no juzgar y no emitir opiniones. Y poco a poco así vamos contribuyendo a que haya un poquito más de educación en el duelo y de esa manera, pues nosotros poder aportar a que vivan su duelo de una manera sana, porque hay dos cosas importantes. El mundo es cambiante y no va a dejar de cambiar y los duelos siempre van a existir. Doctora, es recurrente, por lo menos nosotros, nuestra experiencia, por nuestra larga data, escuchar en los rituales del fallecimiento, en la funeraria, alguien que se acerca y le dice al doliente, hay que vigilar a la nieta fulana porque puede entrar o va a caer en un estado depresivo. Hay que vigilar a la hija, que esa mujer no tiene fuerza para nada, va a caer en un estado depresivo. ¿Cuán ligada está la depresión a la manifestación y a los estados de duelo, doctora? La licenciada. Tal y como le dije, no debemos de patologizar porque hay una diferencia muy grande entre una tristeza profunda por una pérdida. Hay dolientes que dicen, es que yo creo que yo no voy a salir, creo que me estoy poniendo, que no sé, o sea, hay pérdidas y hay dolientes que manifiestan tristeza profunda, desánimo y deseos de no compartir, de no socializar, de no pararse de la cama por una causa específica. Por eso hay que ser muy delicados en diagnosticar o referir a un psiquiatra para un diagnóstico de depresión. Sin embargo, las personas con depresión no tienen una sola causa, sino que no, nada en el ambiente o todo en el ambiente no le lleva a poder ser un ser funcional. O sea, no es por una causa específica. Esa tiene múltiples factores. O sea, no solamente yo estoy triste porque mi ser querido falleció, es que no tengo deseo de pararme de la cama, estoy llorando sin un motivo aparente, no como, he bajado de peso, renuncié a mi grupo social. Entonces, son un conjunto de factores que tienen que tener unas manifestaciones por un periodo determinado de tiempo. Cuando un doliente eh, puede, tiene su causa específica por la cual está triste. No estaba triste antes, sino manifiesta una gran tristeza y puede haber una gran tristeza y puede haber una gran tristeza que genere el hecho de yo no tener deseos de hacer cosas, pero en la medida que el buen terapeuta especialista en duelo pueda ir integrando esa persona a una rutina, que es lo que no pueden hacer las personas en un estado de depresión. Importante es verificar qué tanto está haciendo el doliente de su rutina habitual. O sea, no importa que esté 7, 9, 10, 12 días sin deseos de hacer nada, pero lo poquito que haga y qué tanto va aumentando su capacidad de poder tener su rutina, aunque sea parcialmente. ¿Cómo está esa persona durmiendo? ¿Mm? Cómo está comiendo, cómo van sus hábitos. Y por eso tenemos que también tomar mucho en cuenta el autocuidado. Y esas personas que usted dice en la funeraria que están alrededor del doliente, quizás esa es la mejor manera de ayudar porque son las personas que están pendientes cuando a nivel cognitivo y emocional nosotros no podemos estarlo, sino que son las personas que dan la voz de alerta. Tenemos que vigilar a fulana porque ya lleva 10 días que no quiere comer y 10 días que no se levanta. Entonces, quizás esa persona, pues uno va a la cama y le dice, mira, te preparé una avenita bien caliente, si quieres, te acompaño o te la puedo dejar ahí. Y poco a poco uno va entrando en ese mundo tan privado y tan personal del duelo. Licenciada,
¿Se puede fingir el duelo? ¿Hay manifestaciones de duelo fingida que el profesional puede detectar? Yo no diría que fingida, yo diría que tiene tantas manifestaciones que en un momento muchos dolientes, por ejemplo, que tienen duelos anticipados con personas, por ejemplo, enfermas por mucho tiempo postrado en cama, vienen y me dicen, ay, licenciada, yo lo que quiero es que ya él fallezca, porque está tan desgastado y yo estoy tan desgastante. Eso es algo muy privado y muy personal. Entonces, uno no puede, yo no creo que se pueda fingir en el duelo. Yo no creo que se pueda fingir, yo no creo que, porque eso va acompañado de otros comportamientos y de otras dimensiones. Entonces, sí puede sentir deseo de que la persona no sufra más. No es alegría porque ya se muera, ni deseo de que se muera para salir de él, sino canalizar eso que siente esa persona unido a esa pérdida que yo estoy teniendo. Yo creo que es muy difícil todo lo fingido no es sostenido en el tiempo. Todo aquello que es fingido no se sostiene en el tiempo. Ni siquiera el amor que uno finge, porque eh, eh, yo creo que cada persona tiene su manifestación. Estar callado y no tener respuestas emocionales ante una pérdida no es fingir. Hay veces que las personas dicen, ese ni lloró a la mamá. Nadie sabe las condiciones inherentes a esa persona que no le permiten expresar su dolor. Sin embargo, se puede manifestar en un futuro en su cuerpo. Esas emociones quedan atrapadas en el cuerpo tienen que salir de alguna manera. O sea, ese dolor de cadera que yo tengo o ese dolor de cabeza que yo tengo o esa cansancio eterno que yo tengo, eso sale. No es, son manifestaciones físicas que no se asocian a la pérdida, pero que la persona la tiene. Eso es una manera. ¿Qué le ha pasado a usted? Que porque también nosotros tratamos con los médicos. Ah, usted tiene tal dolor. Bueno, vaya un médico internista, cardiólogo, hace un chequeo general. No, yo no tengo nada. ¿Qué usted ha estado viviendo últimamente? Hay personas que tienen una pérdida, pero hay personas que tienen varias crisis, que dentro de las crisis se incluyen sus pérdidas, pérdida del matrimonio, pérdida laboral, con ello viene una pérdida económica y todo eso genera un cambio de vida en la persona que es un estresor muy fuerte, con cuentas que pagar, cosas pendientes. O sea, yo creo que el buen especialista es observador de la respuesta, pero sobre todo observador tanto de la persona como del entorno y del historial de vida. Licenciada, que no se nos quede. Estas manifestaciones, estas crisis como la negación de que se murió mi tía y hablo con mi tía, veo a mi tía, anoche vi a mi tía, se me acostó a mi lado y usted ve que vimos un caso hace muchos años de una madre que perdió una hija que le preparaba su plato del almuerzo, le ponía en Navidad su plato y un traje de ella encima de la silla. Esas manifestaciones son crisis pasajeras y son comunes dentro del duelo. Hay personas que tienen manifestaciones que pudiera ser un diagnóstico, pudiera ser un diagnóstico de duelo crónico, extendido en el tiempo, con las mismas manifestaciones durante un periodo largo de tiempo y con algunos rituales que no ha podido integrar a su pérdida. Entonces, muy probablemente habría que investigar un poquito más acerca de esa persona, pero soñar con nuestro ser querido es una de las manifestaciones conductuales del sueño y no necesariamente tiene que ser un trastorno. Doctora, se nos acabó el tiempo traicionero en televisión, nos hemos pasado, producción no está haciendo muchas señas. Doctora, gracias, se nos quedan muchos temas que queremos comprometerla públicamente para una próxima entrega en consulta participativa como la crisis, los traumas y todas estas manifestaciones de duelo que las personas experimentan y que nosotros vemos a diario. Doctora, gracias.
Gracias a usted, gracias a usted. Yo encantada de estar aquí y de poder contribuir un poquito con lo que es la psicoeducación en el duelo. Así es que estoy a su orden para en cualquier otro momento, pues nos volvemos a encontrar. Gracias, doctora. Bye. Amigos, amigas, después de esta interesantísima consulta con la licenciada Ileana Montero, psicólogo clínico, solo nos resta darles las gracias a todos ustedes por estar ahí y recordarles, amigos, que el COVID, con sus nuevas variantes B1, B1.1, BX, etc., está merodeando por nuestro país. Y les exhortamos a que sigamos manteniendo las medidas de precaución como el lavado de mano, el uso de mascarilla y el distanciamiento social en la medida de lo posible. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima consulta.